Hola, ¿qué tal? 25 de mayo de 2025. En el día de ayer, en el Concello do Pino, en Coruña, concretamente en lugar da Madalena, unha carballeira que a los dirigentes de este lugar no se le ocurrió otra cosa que asfaltar con hormigón. No sé si conocéis, los que conocéis Galicia, bueno, los que me veáis y seáis gallegos ya sabréis cómo son las carballeiras. Las carballeiras son zonas donde, zonas de bosque autóctono gallego, donde varios ejemplares de carballos, pues en su conjunto forman una carballeira, un bosque de carballos. Bueno, las carballeras, como son bosques, no están asfaltadas, pero bueno, como venía el señor Faquejó, el señor Feijó, a su Galicia a dar el meeting rebaño que llamo yo, porque le llamo borregos totalmente a esta gente que va a estos mítines, y los voy a explicar por qué, porque no se puede, entre comillas, como dice la gente, y saldrá alguno insultar. Para mí es un insulto que 4.000 personas gallegas, unas nacidas y otras llegadas hasta Galicia, se reúnan en una carballeira aclamando a Feijóo, aclamando al Partido Popular, aquí en Galicia. A estas alturas de la historia es triste, no, lo siguiente. Pero bueno, vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. La Galicia que yo conozco, y a veces os reís o queréis hacer burla, a mis 58 años, pues no es la Galicia que yo desearía. Ni para mí, ni para el resto de los gallegos, ni para los futuros gallegas y gallegos. Somos, por renta per cápita y en datos, de las comunidades con peores datos. A nivel de salarios, a nivel de pensiones, a nivel de servicios sociales, a nivel de sanidad pública y de educación. Y de infraestructuras. Las infraestructuras gallegas son penosas. Fijaros que está llegando el AVE ahora y de qué manera llega. Bueno, a lo que vamos. El hacer este tipo de reuniones, que se llaman romerías, fiestas, donde circula el vino, la empanada, el pulpo, el polvo gallego, el churrasco, sirven y han servido desde siempre, porque no son las primeras reuniones, ya vienen de la época de Fraga, para, tristemente decirlo, comprar el voto. Muchos de los votantes del Partido Popular, sobre todo los del estrato más bajo, los obreros, gente que no tiene ni EGB, la mayoría, pues se venden por un trozo de churrasco, por un trozo de empanada o por un trozo de pulpo. Esa es la manera de comprar el voto. Una parte del voto, diréis, bueno, es que todo el mundo que vota al PP en Galicia va a estas romerías. No. Pero bueno, de esto se encargan en los pueblos, en las diputaciones y en otros organismos, pseudo públicos, las empresas de amiguitos, estos organismos que se forman para colocar a los afines. Fijaros que se habla, por ejemplo, ahora está muy de moda la mujer del presidente del gobierno y el hermano del presidente del gobierno. Si hubiera una investigación solo en la Diputación de Orense, que es la más característica de todas las diputaciones de Galicia, veríais que todos los trabajadores, en su inmensa mayoría, son afiliados al PP. Y son primos, hermanos, cuñados, vecinos de afines al PP. Vamos a ver, si es irregular, según se está comentando, la contratación del hermano del presidente del gobierno, ¿por qué no se investigan otros organismos donde fácilmente se comprobaría que es enchufismo puro y duro? Bueno, aquí se dice, yo tengo amigos orensanos, familiares orensanos, familiares políticos.
cuando aquí se achacaba en Galicia a que muchos opositores de todas las oposiciones en todo el territorio gallego, en las 4 provincias, eran orensanos, pues decía el Fraga que era por su nivel intelectual. Nos venía a decir que los orensanos eran mucho más listos que el resto de los gallegos. Fijaros cómo funciona, una vez os lo dije, y una persona que estaba metida en el ámbito me decía cómo funcionaba y cómo debe funcionar ahora el enchufismo ya en la época de Fraga. Cuiña, la anécdota, si seguís el canal la conocéis y ya la tengo comentado. Cuiña, que fue uno de los conselleiros que hicieron dimitir, porque la verdad es que cuando fue del Prestige se montó una empresa y vendió material y la de Dios a la Xunta y fue muy descarado. Bueno, pues Cuiña lo recordamos por hacer mucha rotonda en Galicia, en la época de Cuiña. Pues un paisano de Cuiña, en Nalín, pues se acercó a él y le dijo: mire, es que mi hija va a ir a una oposición y tal. Y dice: uy, bueno, a ver si tiene suerte y tal. Hombre, si usted hiciera algo y tal. Digo: bueno, a ver, tal. Bueno, pasó que hubo la oposición y la hija de este señor suspendió. No sé por qué motivo. Y a la hora de suspender, claro, el padre de esta opositora fue a hablar con Cuiña. Y le dijo: mire, es que no aprobó y tal, pensando que Cuiña iba a interceder. Normalmente no intercedían. ¿Qué pasaba? Que a veces sí que aprobaban. Si aprobaban, pensaban que era por el enchufe del PP. Entonces, si no aprobaban, la excusa era la siguiente, y Cuiña le dijo a este señor: mire, usted sabe que yo mando bastante, pero por encima mía hay quien manda más, ya sabe usted. Entonces el hombre quedó convencido de que habían enchufado a los allegados de Fraga y por eso no había entrado su hija. Y así funcionaba. Muchas veces sí que había enchufismos, ya directos, pero como no se podía enchufar a todos, pues siempre tenían el plan B. Pues así funciona Galicia. Me diréis, en Andalucía con el PSOE también, no lo sé. Yo lo digo lo que pasaba en Galicia. Y vuelvo a repetir, porque por enésima vez, yo no soy votante del PSOE, soy votante de izquierdas. Así que los seres, pues mira, pues se tendrán que depurar o se depuraron responsabilidades. Pero yo conozco la derecha, por desgracia, la derecha gallega, la derecha del pulpo, del pan de millo, del baile, de comprar como compraba Fraga los votos a los gallegos que no vivían aquí, que estaban en el extranjero. Le pagaba X dinero, según se comenta, 50 euros, bueno, traducido a pesetas, para comprar los votos. Las monjas se encargan en los asilos, de llevar a los residentes de estas residencias a votar, y hasta votaron los muertos, sobre todo por el PP. Es un sistema clientelar, es un sistema caciquil. Yo creo que a estas alturas ya sabéis que el AP, Alianza Popular, lo que fue el partido anterior al Partido Popular, se fundó en Galicia. Diréis, ¿por qué gana siempre la derecha? Pues ahí lo tenéis. Ahora me achacarán, porque muchos gallegos, ignorantes, porque si sabes un poquito, no dices las burradas que dices. Cuando hay algún problema siempre dicen que es problema de Madrid. Cuando gobierna en Madrid la izquierda, o lo que parece izquierda. Cuando gobierna la derecha están callados como petos. Y cuando gobierna la derecha no hace nada por Galicia. Porque ahora le vienen las prisas a los votantes de derecha pidiendo muchas cosas a Madrid. Cuando gobierna, ya digo, la derecha, están callados. La única, me parece, competencia, fijaros, desde que gobierna el PP, que lleva años gobernando, es llevar la costa. Le han cedido las costas gallegas, que es donde están la mayoría de los grandes de Galicia, los más ricos, y para hacer sus chanchullos a pie de playa, no para arreglar nada. Decir que Galicia vive un atraso terrible desde hace muchos años. A nivel de infraestructuras, como decía,
a estas alturas de la historia, en Vigo, sale una noticia, para que veáis cómo va la movida, de que muchas personas dependientes pasan hasta 2 meses de recibir el alta en un hospital porque no hay plazas públicas y no pueden acceder a las privadas. Pues están 2 meses ocupando una plaza en un hospital tan necesaria y con el coste que esto conlleva. Que las residencias que se decían que iba a hacer y ya está haciendo el señor Amancio Ortega no pasan a ser públicas, son donadas, según ellos, a la Xunta, y la Xunta lo que hace es pasar estas residencias a empresas como Eulen o las empresas de Florentino Pérez. Eso es como gestiona lo público la derecha. Así estamos en Galicia. Ya lo digo, salarios penosos, pensiones penosas, listas de espera en sanidad terribles, como donde gobierna el PP, y nos arreglan los centros hasta 2 semanas, los centros de primera instancia de primaria para atender a las personas. Que en las residencias, en las cuales yo trabajo hace 37 años, se juntan personas psiquiátricas, es presidiarios, es alcohólicos y drogadictos con patologías específicas, con personas de 80, 90 y 100 años. Porque estas personas que ellos dicen que se estigmatiza, cuando estamos reclamando que tienen que tener una atención adecuada a las características de sus patologías, pues las meten con personas mayores. Imagínate a tu padre con una persona que es psiquiátrica, que es alcohólica o es alcohólica, es drogadicto, con crisis psiquiátricas, porque a veces el conjunto es el PAP. Imagina a tu padre o a tu madre conviviendo con estas personas. Porque estas personas, muchas de ellas tienen 30 y pico, 40 años, 50. Y yo me pongo en la piel de ellos porque los veo y no son para estar en residencias de dependientes. Son para estar en otro tipo de dependencias, donde tengan actividades, donde tengan una atención especial a sus dolencias y no con personas mayores. Pero bueno, la Consellería entiende esto, no ha creado una sola plaza pública el PP desde que gobierna. La última residencia pública la hizo el bipartito en Carballino y nunca la derecha ha visto por los más necesitados. Pero bueno, la ignorancia es muy atrevida y en eso sí que somos potencia en Galicia y vamos, muchos de los gallegos, o van, yo no, a vender su voto por un trozo de empanada, por un trozo de churrasco y por un baile. Como decía mi padre ya fallecido, que estuvo emigrado en el Brasil, cuando se hacían aquellos paripés, porque se vivía mucho tiempo vivió en dictadura Brasil, se hacían paripés de elecciones. Y decía mi padre que la gente votaba al partido que daba el mejor banquete. Aquí el banquete lo da el PP para después sacarlo de la piel a los gallegos, con recortes, dejadez de funciones porque no atienden lo público, y por no hacer ninguna propuesta más que desgastar a un gobierno a base de bulos, trampas y demás chanchullos. De eso sabe mucho Feijóo, porque estuve 13 años gobernando Galicia, aumentó la deuda por 7, deshizo la sanidad y los servicios públicos, y el mérito que tuvo fue mayorías. Fijaros qué tristeza tenemos en Galicia. Después nos llaman ignorantes, como digo yo, y nos mosqueamos. Y sí que existe mucha gente en Galicia que no vota derecha. Pero bueno, ya sabéis cómo la izquierda. Somos muy puristas y en vez de unirnos, andamos a palo entre nosotros. El día que se una a la izquierda, el día que la juventud se comprometa en velar por lo que va a ser su futuro, seguramente las cosas cambiarán. Mientras, ignorancia, desgobierno, pobreza y sobre todo, mucha ignorancia en Galicia. Hasta pronto. Si os gusta el vídeo, por favor, comentarlo y compartirlo. Y suscribiros al canal, que es gratuito. Hasta pronto.